Hola, muy buenos días. Soy el doctor Ignacio Smith Montaño Callejas. Quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a participar en el primer Congreso Internacional Médico Multidisciplinar y cuarta jornada departamental clínico-quirúrgica en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Para mí es un honor participar de este magno evento. En esta oportunidad voy a presentar cardiopatías congénitas críticas, recomendaciones. Las cardiopatías congénitas críticas son las que necesitarán un tratamiento médico invasivo o quirúrgico en el primer mes de vida, de las cuales algunas son ductodependientes cuando la circulación sistémica o pulmonar depende de la permeabilidad del ductus arterioso. Las cardiopatías congénitas críticas son la transposición de grandes arterias con foramen oval restrictivo, el síndrome de hipoplasia de ventrículo izquierdo con foramen oval restrictivo tabique interauricular intacto, el drenaje venoso pulmonar anómalo obstructivo, la anomalía de Epstein con hidrosfetal, las taquiarritmias, el flutter, las bradiarritmias, el bloqueo AP completo con hidrofetal. Recordar que la transposición de grandes arterias es la discordancia ventricular arterial. También es importante recordarnos de los signos, el signo de cañón de escopeta, son dos vasos que emergen en paralelo lado a lado, aorta anterior y la pulmonar posterior, como acá podemos ver en esta imagen, en este clip de video. También acá vemos transposición de grandes arterias, aorta anterior y pulmonar posterior, posterior e inferior. El, el cruce de las grandes arterias está alterado, y en el corte de 5 cámaras vamos a evaluar que del ventrículo posterior va a emerger la pulmonar y se va a bifurcar inmediatamente. Hay signos que hemos también evaluado, que del ventrículo posterior emerge la pulmonar y se bifurca y asemeja a un lobo marino, dando acá su bifurcación. Se va la pulmonar, emerge del ventrículo posterior y inmediatamente se va hacia posterior e inferior. También es importante recordar que las cardiopatías conotroncales, como en este caso la transposición de grandes arterias, en el corte de 2 vasos vamos a ver, en el corte de 3 vasos vamos a ver 2 vasos, el famoso signo de la patineta, donde se va a ver acá el arco transverso, la cava y la tráquea. 2 vasos en el corte de 3 vasos tráquea. Acá se puede ver claramente. Un 20% de los recién nacidos con transposición de grandes arterias van a tener una hipoxia severa y acidosis después del parto. Estos niños tienen el septum atrial intacto o restrictivo y evita el paso de sangre oxigenada a la circulación sistémica. Por lo tanto, tienen que ser sometidos, una vez que se produce el parto, a una atriocestostomía para permitir el flujo sanguíneo a la circulación sistémica. Y el mejor predictor para evaluar el foramen oval restrictivo son las venas pulmonares. Otra cardiopatía congénita crítica es la hipoplasia del ventrículo izquierdo con foramen oval restrictivo. Acá podemos ver a la imagen una hipoplasia del ventrículo izquierdo con un tabique interauricular intacto, hay entrada univentricular, la morfología de las venas está alterada totalmente, está arterializada. Acá se puede evaluar, donde vemos un tabique interauricular intacto. Y como mencionaba, como existe un foramen oval intacto restrictivo, las venas pulmonares están arterializadas. La hipoplasia del ventrículo izquierdo sabemos que es la cardiopatía de más tasa alta de mortalidad, y cuando se agrega a esto un foramen oval restrictivo, el pronóstico es muy malo. Y se ha propuesto, como mencionábamos anteriormente, se ha propuesto realizar procedimiento intrauterino, la atriocectomía intrauterina. Es un procedimiento ecoguiado que consiste en realizar una toracocentesis, ingresar a través de la aurícula derecha y a la aurícula izquierda y perforar el tabique para producir la descompresión de la aurícula izquierda.
También hay otros grupos que colocan un stent a nivel del foramen oval. Y el mejor predictor intrauterino para predecir qué recién nacido va a necesitar una atrusectomía es la inversión de la onda A de la vena pulmonar. Mientras más retrógrada, más reversa la vena pulmonar, ese recién nacido necesitará una atrusectomía de urgencia. El drenaje venoso pulmonar anómalo, el drenaje en su variante obstructiva, recordar que la clasificación se clasifican en supracardíacos, en cardíacos e infracardíacos, o supradiafragmáticos e infradiafragmáticos, y los infradiafragmáticos van a drenar al ducto venoso, a la vena porta y a la vena cava inferior, y estos también son principalmente los obstructivos. Es importante recordarnos de los signos indirectos que hay para sospechar un drenaje venoso pulmonar anómalo. Va a haber asimetría en las cámaras cardíacas, dominancia al lado derecho. La arteria pulmonar va a ser de mayor diámetro que la aorta. Y hay signos directos, no se visualiza las venas pulmonares drenando la aurícula izquierda, la pared posterior de la aurícula izquierda va a estar lisa, y por detrás de la aurícula izquierda va a haber una imagen econegativa, que es un colector venoso, que es el signo de la ramita. Entonces vamos a evaluar en escala de Grise, vamos a ver en el corte de 4 cámaras, por detrás el signo de la ramita, y en el corte de 3 vasos vamos a ver un cuarto vaso a la izquierda de la pulmonar, que sería la vena vertical que a través de la vena brachiocefálica va a drenar en la cava superior derecha, y esta va a estar dilatada. En el drenaje venoso supracardíaco se va a ver que está dilatada. En esta imagen se ve mejor, que acá sería el cuarto vaso, que sería la vena vertical, y vemos la vena cava superior que se encuentra dilatada. Este es un ejemplo de un drenaje venoso anómalo supracardíaco obstructivo, donde se puede ver acá que vemos a la interrogación al Doppler color, vemos que existe un flujo turbulento a la llegada de la vena cava superior, donde sería la obstrucción o la estenosis. En este corte de 4 cámaras alterados, acá hay un ventrículo único, vemos acá que por detrás de la aurícula izquierda se observa el signo de la ramita, se puede ver el colector venoso, que es el signo de la ramita, y la distancia entre la aorta torácica y la cavidad, la aurícula izquierda, se encuentra aumentada. Al aplicar el Doppler color, vamos a ver acá, primero, el signo de la ramita, donde las venas pulmonares están llegando a este colector venoso. Sería un drenaje venoso anómalo pulmonar obstructivo, y acá podemos ver en esta imagen claramente acá cómo existe turbulencia en la llegada de la vena cava superior. El drenaje venoso anómalo pulmonar supracardíaco obstructivo, el recién nacido va a presentar una gran congestión pulmonar por exceso de circulación y mal drenaje de las venas pulmonares. La circulación en la aurícula izquierda y en el ventrículo izquierdo está disminuida, por lo tanto el flujo sanguíneo sistémico va a estar disminuido. Es una cardiopatía compleja de baja frecuencia, sobre todo en la infradiafragmática, que también es obstructiva. Las formas obstructivas, estas dos, tanto el drenaje venoso supracardíaco obstructivo e infradiafragmático obstructivo, requieren son de urgencia médico-quirúrgica inmediata, y tiene que ser sospechada en un recién nacido con un síndrome de distrés respiratorio de clínica poco habitual. La anomalía de Epstein ocurre entre 1 y 5 por cada 200.000 recién nacidos. Es el desplazamiento de más de 8 milímetros del velo septal y posterior tricupidio hacia el ápex del ventrículo derecho, con varios grados de hipertrofia y adelgazamiento de la pared. Esto va a causar una atrialización del ventrículo derecho. Acá podemos evaluar
a la izquierda una imagen, y acá un caso que estamos controlando en el hospital, que tiene una cardiomegalia severa, con una relación cardiotorácica mayor a 0,60. Podemos evaluar acá. Se caracteriza porque existe una insuficiencia tricupilla severa holosistólica, va a existir anormalidades del tracto de salida de la arteria pulmonar, y va a existir una disfunción ventricular derecha. Estenosis e insuficiencia tricuspidia holosistólica con dilatación y hipertrofia de la aurícula derecha, hipoplasia y fallo del ventricular derecha por un factor anatómico, pérdida del flujo anterógrado en la arteria pulmonar y flujo reverso en el ductus arterioso. Va a existir cardiomegalia, hipoplasia pulmonar temprana. Existe estenosis, atresia pulmonar funcional e hipoplasia del ventrículo derecho. Y por la gran dilatación de la aurícula derecha puede producir también taquiarritmia. Este es un caso de anomalía de Epstein que nos derivaron desde la Serena. Y fíjense ustedes que tenía una tremenda cardiomegalia, una insuficiencia tricuspidia severa, mayor a 250 centímetros por segundo, y su diagnóstico, evaluado en conjunto en cardiología del Hospital Roberto del Río, fue una enfermedad de Epstein severa, con insuficiencia tricuspidia severa, hipoplasia del tronco de la arteria pulmonar y las ramas pulmonares, flujo reverso en el arco ductal, cardiomegalia severa. Uno de los mejores predictores de hipoplasia pulmonar intrauterino es la relación cardiotorácica mayor a 0,60, se va a asociar a hipoplasia pulmonar después del parto. Acá vemos en esta imagen claramente cómo existe una cardiomegalia severa a expensas de las cavidades derechas, principalmente la aurícula derecha. Esto produce hipoplasia pulmonar. El pronóstico de la insuficiencia cardíaca fetal puede evaluarse con la puntuación del perfil cardiovascular de Utah, que tiene un score de normal, una puntuación de 10, y consta de 5 categorías. Evaluar si la presencia de hidros, el Doppler venoso, el tamaño del corazón, la relación cardiotorácica, la función cardíaca y el Doppler de la arteria umbilical. Si todo está normal, va a tener un puntaje normal de 10. Cuando existe un puntaje de menor a 7 o igual a 7, sin hidros se aconseja tratar con digitálicos. También frente a la presencia de hidros y un puntaje de cardiovascular de Utah de 5, se debe tratar por alto riesgo de mortalidad y hay que empezar a tratar con digoxina. Este es otro caso de una anomalía de Epstein que estamos controlando también ahora, que lo recibimos a las 24 semanas. Fíjense que hay una insuficiencia tricuspilla severa que nace de la mitad del ventrículo derecho, y tiene una base ancha que llega hasta el techo de la aurícula derecha. La aurícula derecha se encuentra totalmente dilatada. La cardiomegalia es significativa, fíjense ustedes acá, y está comprimiendo las cavidades ventriculares izquierdas, está comprimiendo. Acá se puede ver la insuficiencia tricuspilla severa, que llega hasta el techo de la aurícula. Existe un puntaje ecocardiográfico para el pronóstico fetal y de los recién nacidos con anomalía de Epstein severa. Y este puntaje consiste en sacar la relación entre el área de la aurícula derecha, el ventrículo derecho atrializado y el ventrículo derecho funcional, y las cavidades izquierdas. Esta relación, cuando es menor a 0,5, estaría en el grado 1 y tendría un buen pronóstico estos niños. Y cuando llegamos al grado 4, cuando hay una relación mayor a 1,5, el pronóstico es muy malo, con una probabilidad de 100% de mortalidad. Esta paciente tenía lamentablemente un grado 4, una relación de 1,7. Lo más probable que este
este recién nacido, cuando se produzca el parto, va a fallecer porque le dio un score de 100% de mortalidad al salir en grado 4 de 1,7. Recientemente, el año pasado, se ha publicado un trabajo de terapia con antiinflamatorio no esteroideo para evitar el progreso de la insuficiencia cardíaca, para evitar la disfunción cardíaca y para evitar el shunt circular. En la anomalía de Epstein grave se produce insuficiencia tricuspidia, y esta insuficiencia tricuspidia produce un circuito circular, de tal manera que la insuficiencia tricuspidia del ventrículo derecho va a la aurícula derecha y a través del foramen oval va a pasar a la aurícula izquierda, y de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y a través de la aorta va a ir a la circulación sistémica, pero va a haber un flujo reverso en el ductus arterioso y va a existir nuevamente insuficiencia pulmonar y nuevamente va a regresar al tronco de la pulmonar y se va a producir un zoom circular, de tal manera nuevamente que el flujo va a llegar al ventrículo derecho y se va a producir un robo sistémico, de tal manera que estos autores hicieron un trabajo retrospectivo de 8 años, dando a estos eh, embarazos que tenían una anomalía de Epstein severa, tratando con indometacina por 48 horas para producir el cierre del ductus arterioso e ibuprofeno de mantenimiento. Esto lo daba en anomalía de Epstein severa, que tenía regurgitación tricupía severa, regurgitación pulmonar moderada severa y flujo reverso narcoductal. Y el objetivo, como mencioné, era el cierre del ductus arterioso, mitigar la fisiología de este circuito circulatorio, evitando el robo del flujo sistémico. Sin embargo, estos autores concluyen que se necesita más investigaciones para determinar seguridad y eficacia de este protocolo, de este tipo de tratamiento. Las taquicardias fetales también pueden convertirse en una urgencia médico-quirúrgica, en una condición crítica, y las taquicardias fetales, cuando la frecuencia cardíaca está mayor a 180 o 200 latidos por minuto. Se pueden asociar a cardiopatías congénitas, mortalidad sin hidros es de 0,0 a 4% y con hidro de 17 a 35%. Es importante mencionar que el 60% responde a la digoxina como droga en monoterapia. Las taquicardias, de acuerdo al tipo, pueden ser supraventriculares en un 66 a un 90%, y puede ser el flutter auricular en un 10 a 30%. De acuerdo al tiempo, se pueden dividir en sostenidas, cuando están más del 50% de tiempo de exploración de en 45 minutos, y también pueden ser las intermitentes. Los diagnósticos a través del modo M, a través del Doppler pulsado. Y acá vemos la taquicardia supraventricular, donde tanto la frecuencia ventricular como la frecuencia auricular es la misma. En cambio, en el flutter son frecuencias auriculares muy elevadas, entre 300 a 600, y con la frecuencia ventricular, donde va a haber un bloqueo 2 a 1, 3 a 1. Y el flutter aparece en el tercer trimestre, generalmente por macro reentradas. Acá vemos un caso de un flutter auricular, donde se puede ver acá el aleteo, y ya tenía una discreta cardiomegalia, sobre todo a expensas de la aurícula derecha, y fíjense, tenía una frecuencia auricular aproximadamente de 465 latidos por minuto. Lo importante del tratamiento del flutter y el taquicardia supraventricular, generalmente este es un protocolo de manejo de las taquicardias fetales. Es importante mencionar que hay que dar las primeras 48 horas
dosis altas, de dosis de carga, de digoxina, de 0,5 miligramos cada 8 horas, con una dosis máxima al día de 1 miligramo a 2 miligramos por día. De tal manera que las primeras 48 horas es muy importante para producir, para revertir el flatten. No me voy a referir más a esto porque esto fue ya explicado en el tema con la doctora Acevedo. Los bloqueos AB completos son la causa más frecuente de bradicardia mantenida, disociación entre las aurículas y los ventrículos, la frecuencia auricular normal y la frecuencia ventricular es lenta. Hay una disociación completa entre las aurículas y los ventrículos. La etiología está asociada a cardiopatías congénitas un 50%, como los isomerismos izquierdos y la transposición corregida de grandes arterias. También puede ser autoinmune un 40% y también idiopáticas. También el doctor Víctor de Cerega explicó las bradiarritmias. Y por último vamos a entrar a las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón. Toda embarazada con una cardiopatía congénita crítica el parto se debe realizar en un hospital terciario. Tiene que haber una comunicación entre un equipo multidisciplinario, y esto va a producir un impacto beneficioso en el pronóstico de este recién nacido. La finalización del embarazo es el objetivo de todo niño con cardiopatía, y sobre todo con una cardiopatía congénita crítica, es llegar a término. Y las recomendaciones, la cervicometría no está protocolizado, pero se aconseja que si una paciente con una cardiopatía congénita crítica antes de las 35 semanas está con molestias o con dinámica, se le aconseja realizarle una cervicometría. El manejo de la amenaza de parto prematuro es el mismo, hay que seguir el protocolo de la amenaza de parto prematuro, sin cardiopatía, es decir, uso de corticoides, tocolíticos, evitar la indometacina, está contraindicado en las cardiopatías ducto dependiente, para evitar el cierre del ducto arterioso, y en caso de parto inminente, hay que usar la neuroprofilaxis antes de las 32 semanas. La monitorización fetal después de las 38 semanas, cada 7 días. La interrupción, llevar a las cardiopatías congénitas leves hasta las 41 semanas. Las cardiopatías ducto dependiente hasta las 40 semanas. Hay que realizar una ecobstétrica para ver la curva de crecimiento fetal. Y siempre hay que priorizar la vía del parto que sea vaginal. Solamente la cesárea cuando haya un motivo obstétrico. La cesárea estará indicada frente a un caso con restricción del crecimiento uterino o fetos con una insuficiencia cardíaca hidrofetal o un bloqueo AB completo con hidrofetal. Hay que minimizar los riesgos de pérdida de bienestar fetal. La planificación de reanimación y estabilización del recién nacido, tratar de predecir riesgos de inestabilidad hemodinámica. Cardiopatías ducto dependiente o con necesidad de ateoceftostomía. Si existe disfunción cardíaca prenatal, cardiopatía congénita que ocasionan sobrecarga, volumen o presión o alteraciones del ritmo. Tercero, si existe anomalía del sistema respiratorio, por ejemplo, compresión del árbol bronquial, en las pacientes que tienen un complejo faló con angenesia de velos de valvas pulmonares. Y la presencia de marcadores de compromiso fetal como restricción del crecimiento fetal, alteración del Doppler fetal e hidrops. Existen 3 categorías según riesgo de inestabilidad hemodinámica al nacimiento. 1. Las cardiopatías congénitas sin riesgo de inestabilidad hemodinámica, como son las comunicaciones interventriculares, la CIA, canal AB, FALOP, estenosis leves a moderada, donde existe una función cardíaca normal y existe shunt de izquierda a derecha. Estas no tienen riesgo de inestabilidad hemodinámica. 2. Las cardiopatías congénitas con bajo riesgo de inestabilidad hemodinámica. Acá están las cardiopatías ducto dependientes. Recién nacido estable hasta el cierre del ductus arterioso. Estos niños están súper bien hasta 48, 72 horas cuando se cierra el ducto arterioso. Y acá está la hipoplasia ventrículo izquierdo, coartación aórtica, estenosis aórtica.
la interrupción del arco aórtico, la atresia pulmonar con septum íntero, y estos necesariamente tienen que nacer en un hospital terciario y recibir la infusión de prostaglandina. Y por último tenemos las cardiopatías congénitas críticas con alto riesgo de inestabilidad hemodinámica de las que hemos estado hablando. Estas requieren una estabilización inmediata tras el parto o intervención en periodo postnatal inmediato. Y son, nuevamente, la transposición con foramen ovar restrictivo, la hipoplasia con foramen ovar restrictivo o con un tabique interauricular intacto, el drenaje venoso pulmonar anómalo obstructivo, la anomalía de Epstein con hidrofetal, y las taquiarritmias, las taquicardias supraventriculares no controladas, el flatter y el bloqueo AV completo con hidrofetal. Los recién nacidos con sospecha de cardiopatía ducto dependiente son tratados con prostaglandina para mantener el ducto permeable y la estabilidad hemodinámica hasta que se realice una valoración cardiológica en intestino. Dosis bajas de prostaglandina son capaces de mantener el ductus permeable con muy bajo riesgo de producir apneas significativas. La reanimación de recién nacido con diagnóstico postnatal. Es importante una exploración física antes del alta por el neonatólogo para pesquisar cianosis, soplos cardíacos o disminución o asimetría de los pulsos braquiales y femorales, y se debe realizar una valoración cardiológica. El cribado mediante la pulsioximetría pesquisa cardiopatías ductodependientes, como por ejemplo la saturación de oxígeno postductal en el pie y mano izquierda menor al 95%, o diferencia del 3% con saturación preductal en la mano derecha. Cuando se pesquisa eso, inmediatamente hay que solicitar una evaluación cardiológica, una ecocardiografía de este recién nacido. La Sociedad Americana del Corazón propuso un consenso en el diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas. Y estas recomendaciones son actuales predictores fetales para la aplicación del parto, y acá se resume todo lo que hemos conversado. Por ejemplo, frente a la sospecha de una cardiopatía ducto dependiente, tiene que atención especial en sala de parto e inicio de prostaglandina. Frente a la sospecha de una transposición de grandes arterias con foramen ovar restrictivo, plan para septostomía auricular con globo urgente, sí es posible en la sala de parto o UCI, e iniciar prostaglandina. Y acá está, hasta llegar todo lo que hemos hablado, anomalía de Epstein, drenaje venoso anómalo, las taquiarritmias, el bloqueo AV completo, considerar el parto temprano, considerar medicamentos cronotrópicos o marcapasos, temporal en la habitación de parto si es posible, o inmediatamente después del parto de los niños que tienen un bloqueo AV completo. Las cardiopatías congénitas, un tercio de las cardiopatías congénitas son cardiopatías graves, necesitarán una intervención quirúrgica en el primer año o nacimiento y repercutirán toda la vida de estos niños. Y las cardiopatías congénitas críticas son estas 5 que hemos mencionado y requieren un tratamiento médico y quirúrgico en el primer mes de vida. El diagnóstico prenatal de las cardiopatías congénitas disminuye la mortalidad y la morbilidad perioperatoria y puede mejorar el resultado del desarrollo neurológico de estos niños. También existen cardiopatías ductodependientes que son susceptibles de terapia intrauterina, como por ejemplo acá nosotros realizamos 3 procedimientos de valvuloplastia aórtica intrauterina y uno de ellos fue exitosa. Y este niño llegó en mejores condiciones, evolucionó lamentablemente a hipoplasia ventrículo izquierdo, no se detuvo el progreso de la enfermedad, pero pudo someterse a cirugía y llegó hasta los 4 años y no resistió la cirugía de Fontan y falleció. Esta es una diapositiva, cortesía de la doctora Enríquez, de los niños que llegan a cirugía con diagnóstico fetal. Y fíjense acá a los centros cardiovasculares. El Hospital Luis Calvo Maquena, un 37% de niños que llegan con diagnóstico prenatal a operarse. Bueno, la Hospital Universidad Católica 65%, la Clínica Santa María 68%, y el Hospital Roberto del Río
el diagnóstico prenatal es de un 70%. Acá les quiero mostrar que estos niños tuvieron una cariopatía congénita crítica. Este niño fue operado en el Hospital Roberto de Río de una transposición de grandes arterias, tenía un foramen ovar restrictivo, se le hizo una atriocestotomía. Este niño también tenía una transposición de grandes arterias y fue operado en la Clínica Santa María. Este niño tuvo una coartación aórtica crítica y fue operado en la Universidad Católica. Y este es el niñito que les mencionaba de la valvuloplastia aórtica intrauterina que fue exitosa y que pudo llegar a su cirugía paliativa hasta el Fontán y que nos dejó después de su intervención quirúrgica.